el despertar espiritual tiene que ver con lo que tradicionalmente la parte mística, la parte espiritual nos ha hablado, y es de que nosotros descubrimos una nueva forma de ver el mundo, una nueva forma de ver las cosas que nos hace despertar de la hipnosis o de la ignorancia de la realidad que nosotros tenemos. Y el crecimiento espiritual es esa habilidad de tener una inteligencia, de poder entender qué es lo que significa conceptos como que todo es uno, que somos parte de una misma energía, todas las afirmaciones que nos ha dado el mundo religioso, las tradiciones religiosas, las tradiciones místicas. Estas afirmaciones son frases como todo es uno, nuestra mente crea la realidad, etc. Todas estas frases necesitan una inteligencia espiritual para poderlas entender y poder realmente comprender qué significa cada una de estas cosas. Entonces, el objetivo de este satsang, de esta comunicación sobre la experiencia espiritual y sobre el crecimiento espiritual, es contribuir a que ustedes puedan crecer espiritualmente y despertar espiritualmente. Entonces, trabajamos básicamente tres áreas. Una es lo que yo llamo las 6 habilidades de la meditación, en donde estamos ayudando a la gente a practicar meditación de una manera más fácil y más efectiva. Estamos hablando después de las 21 habilidades de la inteligencia espiritual, en donde estamos ayudando a la gente a que comprendan mejor cuáles son las experiencias espirituales y cómo crecer en el mundo para tener una paz y una armonía y una compasión y vivir en paz sin importar realmente qué circunstancias estén sucediendo. Y la otra es que estamos trabajando sobre las 7 prácticas de la espiritualidad esencial, en donde estamos ayudando a la gente a saber cuáles son esas prácticas para crecer y despertar espiritualmente. Hoy vamos a hablar, como decía, de cultivar la sabiduría emocional. Esto está basado, para que ustedes también sepan, yo trabajo con algunos autores, en este caso es con el doctor Roger Walsh, Espiritualidad Esencial, y el texto que estamos trabajando es este, que se llama La Espiritualidad Esencial. Tiene un prólogo del Dalai Lama y es un libro muy, muy lindo, muy bien investigado. Entonces, hoy vamos a hablar, como decía, de cultivar la sabiduría emocional, que es la segunda práctica espiritual importante para poder desarrollarse en el mundo espiritual y para poder desarrollar nuestra sabiduría emocional, nuestra vida como ser completo. Aparte de lo que hay en el mundo, hay mucha gente que te está enseñando cómo tener éxito en los negocios, cómo ser efectivo, cómo trabajar más. Son todas cosas que son importantes. Ahora, si nosotros no tenemos una vida espiritual, si no tenemos una capacidad de entendimiento profundo de las preguntas esenciales, de las preguntas que siempre nos estamos haciendo, cuando nosotros normalmente nos hacemos las preguntas cuando tenemos problemas, no cuando las cosas están andando bien, cuando queremos rezar, queremos hablar con Dios. Hay una parte de nosotros que está buscando algo profundo en la vida, algo último en la vida. Entonces, estas prácticas espirituales son para poder desarrollar esa parte profunda de nuestro ser. Y la que vamos a hablar hoy es de cultivar la sabiduría emocional. Lo primero que nosotros tenemos que saber es que dentro de nosotros, o sea, a nivel interno, digámoslo así, obviamente hay muchas más partes dentro de nosotros, pero digamos que dentro de nosotros hay varias inteligencias.
que tenemos que desarrollar. Tenemos la inteligencia normal, que mide los test de inteligencia, que básicamente lo que mide es la capacidad verbal y la capacidad matemática, la capacidad de razonamiento lingüístico, verbal, matemática. Pero nuestra vida no solamente consiste en eso. Tenemos una parte estética, tenemos una parte kinestética con nuestro cuerpo, nuestras relaciones, etc. Hay una inteligencia, hay una parte de eso que se llama la inteligencia emocional. Es decir, nosotros tenemos emociones como el miedo, la ira, el amor, la compasión. O sea, todas estas son emociones que los seres humanos tenemos, y estas emociones tienen un rango muy grande, desde la prevención, que puede ser un miedo muy, muy simple, hasta el terror, que es un miedo muy grande. Entonces, todas nuestras emociones, la felicidad, la tristeza, la apatía, etcétera, tienen un rango de cómo las sentimos y cómo nos afecta. Entonces, una de las cosas que es muy importante entender es que esta vida emocional interna no es algo que esté dado, sino que es algo que nosotros podemos manejar, que nosotros podemos educar, que nosotros podemos conocer, entender y manejarlo de una forma que nos ayude a que estas emociones sean más adecuadas para una vida de paz, de compasión, una vida de armonía y una vida de éxito en los negocios, éxito en la familia, éxito en todo lo que hacemos. Nuestras emociones, practicar el control de nuestras emociones, transformar nuestras emociones, es una práctica absolutamente esencial, y las grandes religiones han hablado de eso, y básicamente nos han... tú encuentras en las religiones y encuentras en la psicología algunos elementos para poder reducir los sentimientos dolorosos, como el miedo y la ira, o sea, reducir eso. El miedo y la ira tienen una razón de ser y tienen una parte positiva, que vamos a ver cuando vamos a estudiar esto en mucho más detalle, pero como cosa general, nosotros podemos reducir los efectos y los sentimientos dolorosos del miedo y la ira para poder solamente extraer la parte positiva de esto y no dejarnos dominar por eso. Entonces es una de las prácticas, una de las habilidades que nosotros debemos adquirir, y que es parte de la práctica de la sabiduría emocional, cómo reducir los sentimientos dolorosos como el miedo y la ira. El otro es cómo fomentar actitudes útiles, cómo fomentar sentimientos útiles, como por ejemplo la generosidad, la gratitud, la compasión, ¿sí? Entonces dijimos, por un lado, reducir el miedo y la ira, por otro lado, fomentar estas cosas que son positivas, la generosidad, la actitud, la comprensión, la paciencia, el amor. Cómo fomentar esas cosas es otro de los elementos importantes que las religiones y las tradiciones y la psicología moderna nos está hablando. Y por último, cómo cultivar emociones positivas como el amor y la compasión. Entonces, estas cosas son elementos importantes de la práctica de la sabiduría emocional. La idea, hablemos de lo primero que digamos que es como la emoción o el elemento central de todas las religiones, que es el amor. ¿Sí? En el budismo lo llamamos compasión, pero básicamente es ese sentimiento de amor, es la idea de que el amor ha dejado una huella sobre las culturas, sobre el desarrollo de las culturas. El amor siempre ha dejado una huella que es indeleble y que es más poderosa que cualquier otro concepto. Muchas de las figuras notables que nosotros seguimos son figuras que han argumentado que el amor es la fuerza más poderosa en el universo. Un impulso
cósmico que crea y mantiene todas las cosas. Decimos que el mundo fue creado por amor. Pero realmente, ¿qué es eso del amor? ¿Cuál es la naturaleza del amor? Esa es una de las cosas que tenemos nosotros que empezar a entender. Y para eso vamos a mirar que hay formas de entender el amor que son formas pasajeras, que son formas que tienen que ver con lo exterior. Entonces estamos hablando del amor cuando decimos en nuestra sociedad moderna la palabra amor la hemos utilizado por todo. Decimos yo amo el fútbol, yo amo Coca-Cola, yo amo trabajar con colores rojos. O sea, la palabra amor, que es una palabra muy poderosa, que es una palabra que ha sido, digamos, expresada en grandes poemas, en grandes discursos, en grandes formas de vivir la vida, grandes, incluso en los mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a sí mismo. Todas estas grandes admoniciones que se ha dado al amor, nosotros los seres humanos y las culturas modernas hemos tomado esa palabra y la hemos vuelto una cosa que no tiene esa profundidad. También hablamos del amor entre hermanos, amor filial, el amor paterno, el amor materno, el amor con los amigos, el amor tiene esta connotación del amor romántico, donde hay miles de telenovelas y miles de canciones hablando de esto, pero realmente de eso no es de lo que estamos hablando aquí. Aquí estamos hablando de la naturaleza del amor como la fuerza básica que ha dado origen a todo, como la fuerza que ha creado todo, como la emoción primaria que nos da tolerancia, que nos da compasión, que nos da sabiduría, que nos da amplitud, que nos llena de perdón, que nos llena de comprensión, no importa lo que esté pasando. Cuando nosotros podemos sentir ese amor incondicional, entonces la vida se transforma. Y cada una de las tradiciones religiosas ha generado técnicas y ha generado formas para que nosotros desarrollemos esa capacidad de amor. La búsqueda desesperada de este amor también tiene un aspecto trágico, que es que nosotros estamos buscando el amor y estamos creyendo que es una sensación interna que no está examinada, porque nosotros lo que hacemos es que estamos buscando ese amor porque estamos sintiendo que algo nos falta, que tenemos miedo, que si no tenemos eso, entonces es como una compensación que estamos buscando. Sin embargo, el amor no es algo que existe para llenar un vacío. El amor es en sí mismo algo que es completo. No está allí para llenar un vacío, porque cuando nosotros podemos experimentar el verdadero amor, nos damos cuenta de que nunca nos ha faltado nada. Tratar de encontrar el amor afuera es una receta para un desastre, ¿sí? Y el amor que ofrecen las religiones, por ejemplo, la religión católica habla del ágape, el budismo habla del metta, el hinduismo habla del bhakti. Son fuegos internos, son presencias internas, son motivaciones internas que no están basadas y no están necesitando compensación, sino que son en sí misma la esencia de la vida. El amor es no como definición, sino que cuando nosotros nos encontramos en el verdadero amor incondicional, nos vamos a dar cuenta de que es allí un sitio donde no se necesita compensación, que Él en sí mismo tiene todo. No viene a
a sustituir nada, no viene a agregar a nada, sino que en sí mismo es todo. ¿Sí? Por ejemplo, en Corintios, en la Biblia dice, si hablo lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Es decir, lo que está diciendo es todas las fuerzas y todas las capacidades que nosotros podamos adquirir, como hablar lenguas o ser como ángeles, pero no tenemos ese amor, no tiene un significado verdadero. Puede que tenga el don de la profecía, entienda los misterios y tenga todo el conocimiento del mundo, tenga fe que pueda trasladar montañas, pero si me falta el amor no soy nada. Entonces, esas citas bíblicas están señalándonos a nosotros que hay algo detrás de toda la capacidad, de todos los poderes humanos, de todo el éxito humano. Hay algo muy profundo que es aquello a lo que referimos el amor, y que si no tenemos eso, cualquier otra cosa que tengamos, cualquier poder, cualquier logro que tengamos en este mundo, si no existe ese amor, no tiene lustro, es como falso oro, porque el amor es verdadero. El amor, dice en Corintios, dice, el amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, nosotros a veces vamos escuchamos discursos apasionados, escuchamos predicaciones en el púlpito, etcétera, pero el punto que yo quiero hacer aquí no es predicar acerca del amor, es simplemente hacerte notar que es algo que existe dentro de ti y que no se trata de escuchar a otra persona o a escucharme a mí, sino que es posible para ti sentir a través de la práctica de la sabiduría emocional, es posible para ti tener ese contacto con el amor. A partir de ese momento ya no necesitas discursos, es algo que ya tú puedes conocer. Ese amor existe profundamente. Entonces, el amor verdadero es una bienaventuranza. El amor verdadero es un regalo que ya tenemos dentro de nosotros. Es un regalo que ya existe adentro de nosotros. Es un regalo que es nuestra propia naturaleza. Y como yo digo, la meditación es el arte de volverse íntimo contigo mismo. Y esa intimidad contigo mismo, lo que encontramos cuando hay una intimidad con nosotros mismos, es que hay ese amor. Ese amor es una fuerza, es un poder, es la esencia de todo lo que se ha creado. Y es a través de la práctica de la sabiduría emocional, es a través de tener esa sabiduría de cuáles son nuestras emociones y poder reconocer esas emociones, que nosotros vamos a lograr estar en contacto con ese amor. Hablemos un poco de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, entonces, es algo que podemos ver en cuatro aspectos. En cuatro aspectos. Déjenme, voy a poner aquí, voy a compartir con ustedes una imagen rápidamente. ¿Listo? Entonces, si ustedes pueden ver ahí, tenemos que la inteligencia emocional tiene cuatro aspectos, cuatro cuadrantes. Aquí dice contigo mismo, misma, con los demás, conocer, gestionar. Entonces, la primera parte de la inteligencia emocional es conocerse a ti mismo, conocerme a mí mismo o a mí misma, autoconciencia, autoconocimiento. Entonces,
La primera parte de la inteligencia emocional es poder identificar, poder mirar adentro e identificar cuáles son las emociones, cuáles son las sensaciones, cuáles son las fuerzas internas de lo que estoy sintiendo y lo que me pasa en el cuerpo que producen energías a moverme, ira, miedo, paz, alegría. O sea, lo primero que necesitas es poder conocer dentro de ti cuáles son esas energías, cuáles son esas emociones. Ahí empieza la inteligencia emocional. Mucha gente tiene una manera muy plana de decir, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Mal. ¿Pero qué estás sintiendo? Todo bien, todo mal. No hay una expansión, no hay una claridad de cuáles son las emociones y los tonos distintos de las emociones que tú puedas sentir. No hay una manera de conocer tus propias sensaciones. ¿Qué sientes en el estómago? ¿Qué sientes en el pecho? ¿Qué sientes en la espalda, en los hombros, en las piernas? Es la parte somática, la parte de identificar lo que sientes internamente, la parte de poder saber qué sensaciones corresponden a qué emociones y a qué sentimientos no ha sido desarrollada. Entonces, esa habilidad de conocerte a ti mismo y de conocerte a ti misma, de tener esa autoconciencia, esa autovigilancia, es el primer elemento de la inteligencia emocional. El segundo elemento de la inteligencia emocional, como dice aquí, es gestionar esa inteligencia. Es decir, gestionar los estados emocionales, autocontrol y autorregulación. Entonces, una vez que tú conoces esos elementos internos, una vez que sabes que la opresión en el estómago y la tensión en la espalda quiere decir que estás preocupado o que estás preocupada, y la ira, una vez que conoces todas esas emociones y sabes cómo vienen, cuáles son los pensamientos, vamos a hablar de todas esas cosas, cómo es que se va escalando la emoción, cómo se puede escalar, que incluso tener algún conocimiento de la parte somática y de la parte física, la parte neuronal, la parte que pasa en el cerebro. Todas esas cosas son importantes para poder entender. Entonces, ahí vienen cómo hacer prácticas para poder gestionar esos estados emocionales. Entonces, esas prácticas que incluyen, por ejemplo, incluyen el hecho de que si tú estás manejando y alguien te cierra, entonces, ¿qué pasa cuando alguien te cierra? ¿Te explotas inmediatamente? O tú te das cuenta que hay momentos en que estás muy, muy tenso y estás estás más dispuesto a una reacción mala, y otro momento en que estás muy tranquilo o muy tranquila y no estás tan dispuesto. Entonces, aprender a gestionar eso, aprender cómo poder estar vigilante y darte cuenta, y en vez de reaccionar inmediatamente, poder darte cuenta, ahora me dio rabia porque esta persona me cerró. Cuando tu primer pensamiento es, me dio rabia porque esta persona me cerró, es distinto a si tu primer pensamiento es, ese maldito lo voy a matar, porque a mí nadie me cierra. Fíjate que son dos pensamientos, dos maneras de reaccionar que inmediatamente van a hacer que sigas por un camino o por otro. Entonces, esa capacidad de gestionar tus estados emocionales de autocontrol es la segunda gran habilidad de la inteligencia emocional. La tercera es cuando tú puedes reconocer en los otros, conocer en el otro o empatizar y ser sensible a sus necesidades. O sea, cuando tú te puedes dar cuenta cómo es que se está sintiendo el otro. Hay personas que están sentadas en una reunión y no saben darse cuenta qué es lo que las otras personas están sintiendo, si están sintiendo bien, si están sintiendo mal, qué tipo de reacción están teniendo a lo que tú estás diciendo, etcétera. Entonces, eso es otra habilidad muy importante. Entonces, con los demás es conocer a los demás. Y una vez que tú te conoces a ti mismo, sabes gestionar tus propias emociones y sabes identificar las emociones de los demás, viene la capacidad de relacionarte, porque entonces ahí ya
tú sabes qué estás sintiendo el otro y puedes tener una relación mucho más real que cuando ni siquiera te estás dando cuenta que la otra persona está completamente aburrida de lo que tú estás diciendo o está completamente interesada y tú estás yendo para otro lado. Hay tantas razones. Entonces, toda esta capacidad de relacionarse con otra persona es lo que la inteligencia emocional es. Y de eso es de que vamos a hablar bastante en detalle en todas estas charlas. Vamos a hablar un poco de cuáles son las emociones que tienes que conocer. Entonces, por ejemplo, podemos tener emociones de alta energía o de baja energía. Digamos que así una manera de distinguir las emociones es emociones de alta energía y emociones de baja energía. Otra es emociones negativas y emociones positivas. Entonces, por ejemplo, emociones de alta energía que son negativas: estar ansioso, estar ansiosa, estar inquieta, preocupadísimo, preocupado, estoy muy preocupado, enojado, rabia, miedo, tengo miedo, angustiado, no sé qué hacer, ¿sí? Esas cosas son emociones negativas de alta energía. Puedes tener emociones negativas que no sean de alta energía, baja energía. Por ejemplo, estás aburrida, no sabes qué hacer, o estás disgustado. Oh, estoy deprimido, no sé qué hacer, estoy deprimida, no tengo esperanza. Son emociones negativas, pero que te están quitando energía, no están dándote energía. Entonces, de la misma manera puedes tener la misma situación con emociones positivas. Entonces, una emoción positiva de alta energía es estar extasiada, wow, alegre, optimista, ¿sí? Orgullosa, segura, empática, con sentimiento de logro y autoestima. Estas emociones están llenas de energía y son positivas. O puedes tener emociones positivas que tienen no tanta energía, como estar tranquilo, estar contento, estar en paz, estar sereno. Son emociones positivas, pero que no tienen alta energía. Entonces, esto es muy rápidamente como para empezar a ver que tú tienes el vocabulario, el entendimiento de tu parte emocional es muy importante. Entonces, es importante que leas un poco sobre inteligencia emocional, que leas un poco sobre las emociones, para que mientras más educada, más educado, más capacidad de entender de qué son las emociones, más vas a poder conocer e identificar tus emociones. Por ejemplo, cuando estés con las personas, parte de tu presencia en ese momento es tratar de decir, bueno, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Qué está sintiendo esa persona? ¿Cómo se está sintiendo? Y si tienes confianza con la persona, decirle, mira, yo estoy sintiéndome de tal manera y creo que tú te estás sintiendo así, ¿es correcto? ¿Qué me dices? Porque es muy importante practicar en esa relación con la gente. Entonces, lo que quiero decir acá es que para volver a lo que estamos diciendo, esta capacidad de tener sabiduría emocional es una práctica. Y vamos a hablar durante todas estas charlas de prácticas específicas para ir desarrollando eso. Aquí estoy simplemente haciendo una introducción. Entonces, el modelo básico de inteligencia espiritual que también, de inteligencia emocional que también utilizamos en inteligencia espiritual, es que en la parte, lo que vimos, el primer cuadrante era la conciencia emocional, la autoconciencia. Pues vamos a ver, voy a volver a poner este cuadro para que ustedes lo vean y a ver si aquí y puedan y podamos seguir lo que yo estoy diciendo. Voy a volver a compartir esto aquí. Muy bien. Entonces, de nuevo. Entonces, volvamos a hablar. Esta es otra manera de ver lo que habíamos visto antes. En la autoconciencia, voy a repetir, la autoconciencia, que es esta parte en la cual tú tienes que aprender acerca de qué es lo que está pasando adentro de ti,
viene la conciencia emocional, o sea, el darse cuenta de cuáles son tus emociones. Lo segundo es la valoración adecuada de uno mismo, es decir, es poder saber cómo te estás sintiendo. ¿Cuántas veces hemos oído al hermano, al padre, a la amiga decir, yo no estoy bravo, yo no estoy bravo? ¿Por qué me dice que estoy bravo? Yo no estoy bravo. La persona ni siquiera se está dando cuenta de su propio estado emocional. O dice, no, yo estoy bien, yo no estoy triste, yo no tengo ningún problema, todo está bien, yo me siento bien. Las personas no están dándose cuenta, no están valorando adecuadamente lo que están sintiendo. ¿Ese es tu caso? Fíjate, pregúntate a ti mismo, pregúntate a ti misma, ¿sé yo lo que estoy sintiendo? ¿Sé cuál es la sensación, la emoción que tengo? ¿Tengo la capacidad de distinguir entre la duda y la ansiedad? ¿Tengo la capacidad de distinguir entre la pena y la tristeza? ¿Tengo la capacidad de distinguir entre la alegría y la tranquilidad? O sea, hay muchas, o el entusiasmo y las ganas de hacer algo. Sé lo que es la diferencia entre la ira, el coraje y el terror o el miedo. O sea, hay tantas emociones que tienen tantos niveles que mientras más sabiduría tengamos de nuestras propias sensaciones y más podamos entender, más vamos a crecer emocionalmente. Y la otra es tener esa confianza en ti mismo. Esa confianza en ti misma es desarrollar esa comunicación contigo misma para que puedas tener esa confianza de que sabes qué es lo que estás sintiendo y qué es lo que está pasando dentro de ti. Y eso es una práctica, eso hay que practicarlo, hay que hacer meditación, hay que hacer ejercicios, porque sin esa capacidad de entender nuestra parte emocional, nosotros no vamos a tener una autoconciencia y no vamos a tener sabiduría ni inteligencia espiritual. Entonces, esa es la primera parte interior. La segunda parte, dijimos, es la autorregulación, ¿sí? Entonces, es una vez que tú sabes cómo te sientes, pues, tener el autocontrol emocional, tener confiabilidad, o sea, que tú sepas que cuando hay situaciones difíciles y tienes emociones difíciles, puedes confiar en que tú puedes manejar esas situaciones. Concienciación, o sea, estar presente, ser testigo de lo que está pasando, no dejarte llevar y estar metido o metida en esa montaña rusa de las emociones, sino que tú puedas darte cuenta, uy, me estoy poniendo muy bravo, me estoy poniendo muy brava, tengo que tranquilizarme aquí. Adaptabilidad, poderte adaptar a las diferentes circunstancias. Cuando estás con un niño no vas a comportarte de la misma manera que cuando estás con la hermana, cuando estás con el novio, con la novia. O sea, poder adaptarte a esas situaciones, no como una manera de manipular a la otra gente, sino como una manera de ser más suave, más amplio, más abierto, para poder crear una relación mucho más fácil con las otras personas. Y esto es una cosa, yo por ejemplo, incluso al darme cuenta de situaciones que cierta manera de hablar mía, cierta manera de decir las cosas, causa un impacto que yo no me doy cuenta y mi esposa o mis amigos me dicen, entonces, ¿qué hago yo? Yo empiezo a mirar eso, pero también yo tengo mi propio terapeuta, que yo tengo terapia para que me ayude a ver esas cosas que yo no puedo ver y que pueda ser adaptable. Tener esa motivación de logro, o sea, ¿de dónde viene tu motivación para hacer las cosas? Eso es algo que tienes que entender también. Es muy importante que en cada momento de tu vida tú sepas por qué estás haciendo las cosas y para dónde va lo que tú quieres hacer. Y eso tiene que ver con conocer tus emociones. E iniciativa es ese aspecto de la libertad, de esa creatividad que tú quieres sacar adelante y decir, esto es lo que yo quiero hacer y tengo la iniciativa de sacar adelante esto, todo basado en un conocimiento interno de tus reales motivaciones. Entonces, eso es la parte interna. Conocimiento de los otros. Una vez que tú te conoces a ti mismo o a ti misma y puedes manejar y controlar emocionalmente tu propio ser,
La otra parte que tienes que aprender es a poder interpretar eso en las otras personas. Entonces, en el conocimiento de los otros es la empatía, es poder ponerte en los zapatos del otro o los zapatos de la otra y ver por qué esa persona se está sintiendo de la manera que se está sintiendo. De esa manera tú vas a poder enfocar las cosas de una manera diferente. Muchas veces, cuando nosotros decimos, bueno, ¿qué pasaría si yo estuviera en esas circunstancias? Yo estoy pasando por una situación en que tengo un conflicto con otra persona y tengo esa fuerza de yo tengo la razón y esto es lo que voy a hacer, pero para poder temperar eso, yo hago el ejercicio de pensar qué pasaría si yo fuera esa persona y mientras más miro cómo esa persona está viendo la situación, más fácil para mí es poderme relacionar con esa persona y tener empatía. Entonces, ese es otro ejercicio muy importante. Orientación hacia el servicio. Hemos hablado en otras ocasiones de que la verdadera felicidad, la verdadera tranquilidad viene cuando nosotros estamos orientando nuestra vida a servir a los demás. Amados los unos a los otros, es dando como recibimos. Esto es algo, es una píldora difícil de tragar. Nosotros no creemos que esa es la realidad de las cosas, pero es la realidad de las cosas. La realidad es que mientras nosotros más seamos capaces de ser dadivosos y de ayudar a los demás, mientras más ayudas, mientras más tratas de ser una presencia sanadora y pacífica, mientras más trata de servir, más fácil va a ser tu propia vida, no solamente la de los demás, sino tu propia vida. Y conciencia organizacional, que tiene que ver con el hecho de que no solamente en las empresas, sino en nuestra vida, todo tiene una organización, la familia tiene una organización, la religión tiene una organización, el Estado tiene una organización, entonces tenemos que tener una conciencia de cómo es que están las cosas. Y puede que no estemos de acuerdo con algunas reglas de la organización, pero tenemos que tener conciencia de que así son y pudiéndolas entender podemos afectarlas. Y finalmente, tenemos que, una vez que hemos obviamente adquirido cómo vernos a nosotros mismos, cómo controlarnos a nosotros mismos y cómo leer a las demás personas, entonces viene la parte de ya poner en práctica esto, el desarrollo de los demás, es cómo nos relacionamos con la gente, cómo influimos a la gente, cómo podemos nosotros influir a las personas, es muy importante. Si nosotros estamos viendo algo que es importante hacer, cómo podemos llegar a comunicar eso para que eso pueda manejarse de una manera diferente. Porque es que nosotros no podemos cambiar nada si vamos al choque. Tenemos que entender que las otras personas tienen una vida emocional que tenemos que manejar de manera muy delicada. Y esto es algo que yo estoy diciendo porque es algo que para mí ha sido muy importante entender. O sea, en mi vida yo fui durante mucho tiempo muy sabelotodo, muy arrogante, sin tener en cuenta cómo poder influir y comunicarme con los demás. Y este estudio de la inteligencia espiritual y del desarrollo de la sabiduría emocional me ha ido ayudando poco a poco a que yo pueda tener una vida mucho más práctica, una vida mucho más decente, una vida mucho más armoniosa, en la medida en que he descubierto que yo no siempre tengo la razón. Sí, porque es muy difícil. Nosotros siempre, el mundo gira alrededor mío. Y de golpe darte cuenta que eso no es así, es algo que es importante y ahí puedes desarrollar esa comunicación. Puedes aprender a gestionar los conflictos. Puedes tener esa visión de liderazgo. Es muy importante para poder ser líder. Es importante no solamente seguir adelante, esto es lo que yo quiero, sino poder realmente incorporar a las otras personas y que las otras personas sientan, no porque tú le estás haciendo sentir, sino de que de verdad se sientan parte de lo que están haciendo para que su motivación sea real. Poder canalizar el cambio, desarrollar vínculos y trabajar en equipo. Entonces, todas estas son elementos de la inteligencia espiritual y son de la práctica espiritual de la sabiduría emocional.
Ahora, nosotros tenemos, por supuesto, algo que se llaman las emociones difíciles. Las emociones difíciles son principalmente el miedo y la ira. Y las principales, esto voy a iniciar esto y este va a ser el tema de la siguiente charla. Entonces, las respuestas que nosotros tenemos al miedo y a la ira, por lo general son respuestas torpes. La primera respuesta torpe que tenemos al miedo y a la ira es juzgar o condenar las emociones difíciles como malas o como negativas. O sea, apenas nos da miedo, nos da ira, es algo que no deberíamos tener, es algo que es malo estar bravo, es malo tener miedo. Esa es una de las primeras respuestas torpes que tenemos y vamos a ver cómo podemos modificar eso. La otra es tratar de empujar o ignorar esas emociones, ¿sí? No, yo no estoy bravo, no, yo no tengo miedo, es como tratar, bueno, si sientes eso, trata de no sentirlo, ¿sí? Que es una de las maneras torpes, digámoslo, o no eficientes de tratar este tipo de emociones, tratar de sacarlas de nosotros. Y otra forma que también es lo contrario, es complacerlas o inflamarlas y dejarnos llevar por la ira, dejarnos llevar por el miedo y que eso termine en venganza, que eso termine en acciones violentas. Entonces, la forma como vemos el miedo y la ira, lo juzgamos como malo. El tratar de evitarlo o el dejarnos dominar, son todas reacciones que son errores que la mayoría de la gente comete con respecto a eso. El objetivo con respecto a las emociones es un equilibrio emocional, no es suprimir emocionalmente. Cada sentimiento tiene su valor y su significado. Una vida sin pasión y sin emociones pues sería aislada. Aristóteles decía que lo que se desea no es no tener emociones, sino tener la emoción apropiada y la emoción en el balance adecuado. Entonces, esto está reflejado también, como esta es una práctica espiritual de sabiduría emocional, esto también está reflejado en todas las religiones. Por ejemplo, en la religión católica se nos habla de apatia o de temperancia. O sea, es la conciencia divina o la temperancia, la libertad de tener exceso emocional. Es una persona que tiene buen temperamento, que tiene temperancia. Esa es la virtud del balance de que nos habla la religión católica. Los judíos, por ejemplo, la religión judía nos habla de la habilidad de la serenidad. Las religiones budistas nos hablan de la imperturbabilidad, del aceptar las cosas como son. Los taoístas nos hablan del principio de igualdad de todas las cosas. Los hindúes nos hablan del desapasionamiento. Entonces, todas estas religiones de alguna u otra manera nos traen una prescripción de cómo manejar esas emociones, que tiene una característica básica, que es la característica de la serenidad, de la temperancia, de ese balance entre tener la emoción, conocer para qué la emoción ha surgido y cuál es el origen, y poder actuar dentro de esa emoción de una manera balanceada. Entonces, de eso es de lo que vamos a hablar un poco la vez siguiente. Vamos a ver cómo y cuáles son estos ejercicios que nosotros podemos hacer para continuar cultivando la sabiduría emocional. Entonces espero que haya quedado, por lo menos se haya
sembrado esa semilla de curiosidad de que queremos aumentar nuestra inteligencia emocional, nuestra sabiduría emocional como práctica espiritual para crecer espiritualmente y despertarnos espiritualmente. Muchas gracias. Este es el maestro José Ricardo Fuentes. Síganme todos los lunes a las 5 en Facebook Vivo y a través de Zoom para que puedan seguir haciendo preguntas. Muchas gracias.